Para exaltar el nombre del Señor y también para escuchar su palabra. Por supuesto, los que no hemos nacido, no nos hemos criado en el campo, hay una sensación muy especial que uno vive cuando va al monte. Empieza a escuchar sonidos que le conmueven y a la vez las imágenes, los paisajes, llegan a generar cierto temor dentro de uno, ¿no? Reflexionando sobre estas experiencias en mi vida, veo que es el temor a lo desconocido, ¿no? Aquellas cosas a las cuales no estamos acostumbrados. En una oportunidad estábamos realizando unos campamentos en el interior de Salta, era una escuela albergue de una misión alemana. Y bueno, la corriente eléctrica allí era por generador. Y bueno, se habían ido los campamentistas, quedamos allí solamente el equipo. Y mi hermano, que estaba allí dirigiendo el campamento, estaba en una habitación a unos metros de donde estábamos nosotros. Ve una víbora y pega el grito, Freddy, y cortan la luz. Así que bueno, llevé la linterna que tenía conmigo, él quedó en la oscuridad y te imaginas, era cuestión de, no moverse, estar atento. Con la linterna la identificamos y sonaba a coral. Así que bueno, a escobazo, palazo, leña, todo lo que teníamos a mano tratamos de defendernos de la víbora, ¿no? Menos mal, gracias a Dios, que era una falsa coral. Pero esa sensación de estar amenazados, ¿no?, es una sensación que realmente uno no busca en la vida, no es agradable, ¿no? Uno siente el peligro. En esta noche vamos a estar hablando acerca del miedo, del temor. El miedo nos paraliza, nos postra, nos detiene, nos descorazona. Y solamente hay un aspecto positivo del miedo en el sentido de que muchas veces es ese miedo el que nos previene de los peligros, ¿no? Por eso en esta noche nosotros vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a estar mirando acerca de lo que Dios quiere para decirnos acerca de cómo enfrentar el miedo. En primer lugar vamos a abrir en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 17, porque ocurre algo significativo aquí en la historia del pueblo de Israel. Aparece un paladín de los filisteos, el ejército enemigo, y este hombre que medía alrededor de 3 metros de altura y que era experimentado en la guerra, se presenta entre medio de los 2 ejércitos y les dice: no hay para qué pelear, solamente denme un hombre, yo pelearé con él y el que venciere, entonces ese reinará. Y dice la Escritura que lo que sucedió aquí con ellos es que cuando escucharon este mensaje pidiendo una persona, un hombre para que pelee con él, dice así el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Leo de vuelta, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Era el rey Saúl y era todo el ejército y la nación de Israel. Y utiliza 2 palabras, dice que se turbaron y luego dice que tuvieron gran miedo. Esa palabra turbarse tiene que ver con una fuerte conmoción interna. Es como que una persona queda postrada emocionalmente. Es alguien descorazonado, ¿no? Alguien que ante una situación se desmorona internamente y no siente fuerzas para seguir adelante. Y la otra palabra que se utiliza aquí en este pasaje, que tuvieron gran miedo, implica alguien que por el temor toma una reacción de volver atrás. Retrocedieron del miedo. Entonces enfrentaron el peligro, la amenaza, y no lo hicieron con valentía, no lo hicieron con la fuerza de Dios, sino que por el contrario, nos dice aquí la Escritura que ellos tuvieron gran temor y gran miedo. Quizás nosotros estemos hoy pasando por alguna situación similar, algo que nos paraliza, algo que nos come por dentro,
alguien que nos postra interiormente, que quita nuestras fuerzas, nuestras energías, algo que realmente nos da temor, nos da miedo. Y vamos a ir pasando por varias historias en esta noche que nos van a ayudar a identificar algunas de esas circunstancias que a veces nos dan miedo a nosotros. Vamos a la primera historia en Josué, capítulo 1. En Josué tenemos aquí la historia de este gran líder de Dios sucediendo a Moisés, y Dios le comisiona para que vaya y conquiste la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y dice así el versículo 9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios le está diciendo a Josué: Josué, no temas ni desmayes. Palabras paralelas a las que hemos leído recién acerca de aquello a lo cual habían sucumbido Saúl y la nación de Israel. Pero ahora lo que estamos encontrando aquí no es un desafío presencial. Es la expectativa de una lucha, pero en el paso siguiente. Es el desafío de poder conquistar aquello que Dios tiene para nosotros por delante. Esta tierra Dios se la había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos sus descendientes. Y ahora, salidos de la esclavitud en Egipto, liberados por el poder de Dios, tienen la posibilidad de entrar, pero hay enemigos y son poderosos. Naciones, reinos fortificados, y quieren enfrentar ese desafío. Y sin duda, a pesar de que Josué era un hombre experimentado y valiente, el Señor trata con su corazón y le dice: no temas ni desmayes. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Nosotros sin duda enfrentaremos circunstancias parecidas en nuestra vida, y en este año que estamos ya finalizando el mes de febrero. Desafíos que Dios pone por delante y que muchas veces nos dan temor. A veces esos desafíos son conquistar un cambio en nuestras vidas. A veces lanzarnos hacia un ministerio, un propósito que Dios tiene, un plan que Él ha puesto en nuestro corazón. Pero muchas veces el temor nos ata, el temor nos postra, y muchas veces queremos salir corriendo, la verdad. Pero Dios nos dice: te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no temas, conquista. Da el paso de fe y avanza hacia lo que Dios tiene para ti. No caigas presos del temor. Avanza hacia lo que Dios quiere para tu vida. Recuerdo la frase que dice que el hombre no cambia hasta que el dolor es más fuerte que el miedo a cambiar. Y fíjense, ¿no? El cambio implica un precio. Y muchas veces nosotros nos resistimos a ese precio, tememos pagar el precio y no queremos hacer el cambio. Y Dios tiene que ponernos en situaciones dolorosas, porque cuando el dolor es más fuerte, entonces vence el miedo a cambiar. No esperemos esto, escuchemos las palabras del Señor a Josué y hagamos la nuestra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es la base de este no temas para Josué? La promesa de la presencia del Señor. Si Dios está, avanza. Si es Dios el que te está marcando el camino, avanza, conquista. Si es este el ministerio que Dios ha puesto en tu corazón, tómalo. El Señor está allí para darte la victoria. Avanzando unos capítulos, en Josué encontramos otra historia. En el capítulo 8, versículo 1, leemos así. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Bueno, un poquito un pantallazo de la historia. Esta es la segunda vez que van a ir a conquistar o atacar la ciudad de Ai. En la primera oportunidad minimizaron al enemigo, no consultaron a Dios y fueron pocos hombres del ejército.
Y nos dice la Escritura que así como fueron, salieron huyendo, despavoridos. ¿Qué había ocurrido? Bueno, Josué clama al Señor, cae lamentando, reclamando a Dios sus promesas, pero Dios le dice, levántate. ¿Por qué llamas así? ¿Por qué oras de esta manera? Israel ha pecado y hay anatema. Y ocurre una historia entrelazada aquí a la conquista de alguien que en la conquista de Jericó codició y tomó el anatema, lo que Dios había prohibido tomar al pueblo de Israel para sí. Este pecado fue ocultado en lo más profundo, en lo más íntimo, en el centro de la tienda, contaminó el hogar, el matrimonio, la familia. Y sabes que solamente cuando ese pecado fue tratado, fue sacado a la luz, entonces Dios ahora comienza un proceso de restauración y les dice, bueno, ahora van a ir de vuelta, ay, de donde han salido huyendo despavoridos, pero ¿saben qué? Vayan, no teman, no se amedrenten, no desmayen. Yo les he dado la ciudad, vayan de esta manera, vaya todo el ejército, ¿no? Y Dios les da las indicaciones de la conquista, pero ¿sabes qué? Creo que estas palabras tienen que ver con el sentimiento de la experiencia pasada. Porque creo que no hay cosa más difícil que enfrentar una situación en la cual ya hemos sido derrotados. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿eh? Me imagino que en el deporte es así. Cuando tienes que enfrentar de vuelta al que te ha ganado 5-0, ya la piensas distinto, ¿no? Hablando del estudio, algunos chicos tienen la filosofía de que tienen que llevarse a rendir las materias en el secundario, porque dice, así nos preparamos para la universidad, el profesorado, ¿eh? Porque si nunca rendimos en el secundario, después nos va mal en la universidad, en el profesorado. Bueno, esa filosofía está ahí objetable, ¿eh? Pero les cuento, yo nunca rendí en el secundario, pero en el profesorado tuve un examen que reprobé 4 veces, una materia, ¿eh? Y fue realmente un desafío para mi ánimo, ¿eh? Un desafío a la personalidad interior. Y es ir al examen y sentir que sales de ahí con nada en las manos, descorazonado, ¿no? Y pensando, ¿qué hago? ¿Abandono esto o sigo adelante? ¿Me preparo otra vez? Bueno, y fui la segunda vez, bochado. ¿Y cómo termina? Por el piso. ¿Cómo vas a terminar? ¿Eh? Y esa experiencia me dejó grandes lecciones acerca de cómo enfrentar el fracaso. Bueno, creo que esto es lo que Josué tiene allí masticando en lo profundo de su corazón. ¿Cómo enfrento esto si he fracasado la vez anterior? Por eso Dios le dice, no temas, no temas, confiesa, avanza. Sabes que la salida de Dios para el pecado tiene que ver con la confesión. La Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan en su carta, en el capítulo 1, enfatiza varias veces y dice, si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, 3 veces está diciendo de esta manera, porque está enfatizando de que el creyente muchas veces tiene la tendencia a negar el pecado, a tapar el pecado, a excusar el pecado, y no se da cuenta que ese es un callejón sin salida. El pecado mata, ata, destruye, esclaviza. No hay bendición en el pecado. Pero por el contrario, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, como creyentes necesitamos nosotros enfrentar las batallas de la vida y especialmente aquellas cosas que tememos con un corazón limpio delante de Dios. Y esto viene por la confesión. No tener reservas para Dios, no tener cosas ocultas en nuestra vida. No guardar malos pensamientos, no tener cosas que le llamamos secretas. Todo está a la vista de nuestro Dios. Por eso cuando leemos aquí en Josué 8,
No temas, no desmayes. Está diciendo, confiesa el pecado y avanza en la dirección de la voluntad de Dios. Es la obediencia a Dios la que está asegurando la victoria aquí a Josué. En la vez anterior fracasaron, no porque sea otro enemigo, no porque este enemigo haya sido mayor, era el mismo. Pero fueron en sus propias fuerzas, fueron sin depender de Dios, fueron minimizando el enemigo, pero fueron con pecado oculto en la nación. Ahora Dios le dice, no temas, avanza. Sube, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a toda su ciudad. Dios en esta noche te habla al corazón y te dice, no temas. No sé qué son aquellas cosas que te están paralizando. Quizás alguno está viviendo esta experiencia de masticar sus errores, pecados y fracasos del pasado. Y Dios dice, tienes que dar el paso adelante, confiésalo al Señor y aférrate a Él para caminar en su voluntad. Avancemos en la historia, vamos a Jeremías capítulo 1. Hemos visto en primer lugar, no temas, conquista, avanza hacia lo que Dios quiere para ti. En segundo lugar, no temas, confiesa, supera aquellas cosas que están mal en la vida, busca el perdón de Dios, sigue la voluntad del Señor. Pero cuando llegamos al profeta Jeremías, encontramos una profecía sumamente hermosa y en la presentación de Jeremías como profeta, el Señor trata con él de una manera especial. Como nosotros solemos hacer, Jeremías ponía excusas delante de Dios para no cumplir la misión que Dios le estaba encomendando. Y Dios trata con él y trata con sus excusas, pero llama la atención que 2 veces en este capítulo le dice no temas. Dice en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 17 vuelve a decirles, ponemos así, lo leo de ahí. Ahí está. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todos cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Algunos detalles son importantes para poder entender estas palabras. Jeremías era de una familia sacerdotal y Dios lo llama para el ministerio profético. Él le dice que él va a ser su vocero. Y precisamente el tiempo en que vivió Jeremías tenía que anunciar un mensaje de juicio a la nación de Judá. Y anunció por muchos años que Dios iba a castigarle mediante los babilonios o los caldeos, que no iban a ser librados por alianzas humanas, sino que lo que necesitaban hacer es arrepentirse de sus pecados y volverse a su Señor. No sucedió así. Ellos siguieron en su pecado, siguieron en su idolatría, siguieron en su falsa confianza en otras naciones paganas y recibieron los resultados. Fueron esclavizados, destruidos, aniquilados por los babilonios. Todo ese periodo vivió Jeremías. Aquí el Señor le está comisionando su mensaje. Pero algo que es curioso es que cuando uno dice, bueno, ¿a quién le tenía que hablar? Dice el versículo 18, porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, el reino de Judá, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Fue una comisión no fácil. Porque aparte de tener que predicarle a todo el pueblo, tenía que predicarle al rey. Y tenía que predicarle a los príncipes. Y tenía que predicarle a los nobles. Todos aquellos de los cuales dependía el poder político, social, militar. Jeremías estaba arriesgando su cabeza a través de cumplir su misión y llevar el mensaje. Pero por eso Dios habla con él y le dice, no temas, Jeremías, no temas, Jeremías, no temas, Jeremías. Comunica mi palabra.
Y es curioso que este profeta, así también como Ezequiel, Isaías, Dios anticipadamente les dice, háblales y no te van a escuchar, pero háblales. Y sabes que Dios le comisionó con un mensaje que ya sabía que iban a rechazar. Pero aquí estamos hablando de la fidelidad de alguien que cumple la misión de entregar el mensaje a pesar del costo, sin temor. Y experimentó grande sufrimiento y fue encarcelado y fue golpeado y fue amenazado. Pero Jeremías llevó el mensaje, cumplió la misión. Dios le dijo, Jeremías, no temas. Este versículo que tenemos aquí en la pantalla me llama la atención porque Dios le hace reflexionar a Jeremías que si él claudica delante del enemigo, él mismo iba a callarle. Pero Dios le dice, no temas, no temas, no te vencerán, yo estoy contigo para librarte. Tienes que ser valiente y llevar el mensaje de parte de Dios. Sabes que nosotros también tendremos oportunidades donde sabemos que tenemos que hablar, pero del otro lado podremos tener rechazo, burla, desprecio, amenaza, sufrimiento, no sé cuántas cosas. ¿Sabes qué dice Dios? No tengas miedo, habla, no calles. Y estamos en tiempos donde necesitamos comunicar la palabra de Dios sin reserva. ¿Sabes que cuando entregamos el mensaje del Señor, no todos reaccionan de la misma manera, no todos reaccionan bien? Algunos son agradecidos y reciben ese mensaje con alegría, con gratitud, pero otros no, se rebelan, rechazan, amenazan, ridiculizan. Sabes que la reacción de los demás no depende de nosotros, pero sí cumplir la misión. Por eso Dios te dice, no temas, comunica el mensaje. Estamos por iniciar este segundo año ya afectado por la pandemia del COVID-19. Y yo sé que esta situación a todos nosotros nos ha puesto en experiencias no pensadas antes. Esta situación de la pandemia nos ha hecho reflexionar mucho acerca de la enfermedad, del dolor, de la muerte, de la pérdida de un ser querido. Y no somos inmunes a tener miedo. Esta pandemia ha colocado a muchos de nosotros, muchas familias han perdido su trabajo, han perdido el poder adquisitivo y están viviendo situaciones donde temen, no saben si van a poder recuperar sus ingresos. Sabes que cuando nos encontramos con las personas en la calle, quizás aún viniendo a la iglesia, a veces no podemos evitar ese sentimiento de decir, ¿y si me contagio? ¿Y si viene el virus? ¿No? Saludé a una persona esta mañana, muy querida, muy conocida, pero estaba con un miedo, no yo, la persona, casi que me salió huyendo, no quería conversarme. Y nosotros no somos exentos a esto, pero sabes que en medio de esta pandemia Dios te dice, ¿qué te dice? No temas, no temas. Hemos estado leyendo uno y otro versículo donde hemos estado reafirmando la necesidad de confiar en el Señor y en el poder del Señor, la presencia del Señor en nuestras vidas. Este tiempo es un tiempo de prueba para nuestra fe. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Así que quiero terminar con dos preguntas en esta noche. ¿Qué hago cuando temo? ¿Qué hago cuando tengo miedo? Bueno, David, el que no le tuvo miedo al gigante, escribió esto en el Salmo 56, versículos 3 y 4, dice, en el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bueno, David tenía su confianza y su forma de proceder muy definida. Él expresa con toda claridad qué hace él en medio del temor. ¿Qué hace? El día que temo,
yo en ti confío. Y sabes que el temor es la oportunidad en esta noche de decidir confiar en el Señor. Confiar en su palabra, confiar en su presencia, confiar en su poder, confiar en su provisión, confiar en su protección, confiar en sus propósitos, confiar en su soberanía. Dios no ha cambiado. El mundo cambia, nuestras vidas cambian, nuestras circunstancias cambian, pero Dios permanece inmutable. Dios sigue siendo Dios. Y hoy nos está llamando a poner nuestra confianza en Él. Hay todo un sistema armado en este mundo para infundirnos temor, desaliento, desazón, para postrar nuestras vidas. Pero Dios dice, no temas, no tengas miedo, conquista lo que yo tengo para ti, avanza, da los pasos. Él dice, no temas, confiesa el pecado, no quedes allí caído, levántate, confiesa al Señor, toma su palabra en tus manos, avanza. Él nos dice, no temas, comunica mi palabra, cumple el propósito de llevar a otros el mensaje. En Él solamente hay esperanza. Confía en el Señor, no temas. ¿Y qué pasa cuando confías en el Señor? Bueno, David escribió así en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que si tienes miedo, confía. Y si confías, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a caminar. Poquito sabemos acerca de este valle al cual David está haciendo referencia. Fíjate que hasta aquí veníamos leyendo palabras del Señor hacia sus siervos. No temas, no temas, no temas. Pero aquí es la experiencia de alguien que ha dicho, yo cuando temo confío en Dios. Y ahora da testimonio y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Posiblemente este valle haya sido la referencia a un lugar solitario, oscuro, quizás un cañón muy peligroso donde no hay demasiado espacio para escapar ni de las fieras salvajes, ni tampoco si viniera algún enemigo o alguien que ataque. El texto está haciendo referencia a las sombras, quizás eso sea la referencia a la oscuridad del lugar, pero aquí las sombras son sombras de muerte. Y yo no sé si es tu experiencia, pero es una de las cosas para las cuales seguramente nunca terminamos de prepararnos para la muerte. Este es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, pero nosotros le tememos. Por eso el ejemplo de David es precioso. Y él dice, yo no temeré ni aunque esté en el valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Si tú no tienes esta seguridad personal de tener al Señor en tu vida, esta es la oportunidad para buscar a Dios, para conocer a Dios personalmente. Pero si ya tienes a Jesús como tu Salvador, si Dios está en tu vida, tienes que tomar este pasaje y agarrarte a Él, porque no hay nada ni nadie que puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera la muerte ni la vida, dijo el apóstol Pablo. Leamos juntos, por favor, Salmos 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Así es, Dios estará con nosotros aún más allá de la muerte. Inclinamos nuestros rostros para orar. Y aunque yo no te conozco, sé que Dios te conoce y conoce lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Si estás presa del temor, del miedo, si te ha paralizado, si sientes que no tienes fuerzas para enfrentar la batalla de cada día, el desafío que el Señor ha puesto por delante, los cambios que el Señor te está llamando a hacer, el ministerio de comunicar su palabra, yo no sé qué, pero confiésalo al Señor. Dile, Señor, temo. Por eso en esta noche me acerco a ti para confiar en ti. Padre, en esta hora te alabamos y te damos las gracias porque tú eres el Dios santo, todopoderoso,
Señor, tú eres soberano. Tú eres desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu amor. Señor, fortalece nuestra fe. Yo te ruego, Señor, para que tú estés bendiciendo a cada una de las personas aquí presentes y también a cada una de las personas que en la virtualidad están escuchando tu palabra, para que realmente puedan escuchar tu voz hablando al corazón y diciendo: no temas. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu poder glorioso en nuestras vidas. Oramos en el nombre